Voy a pausar. Recording stopped. Recording Grabamos. in progress. Bien, pues en estricta continuación y continuidad con lo que vimos el lunes, que es la acción diabólica en nuestra vida, y que vimos la infestación, la posesión, el hostigamiento y todas las formas ordinarias y extraordinarias mediante las cuales el demonio, por permisión divina misteriosa, acecha y se vuelve el diabolos, el obstáculo en nuestra vida, entre nuestro Creador y nosotros. Bien, voy a continuar basándome mucho en los testimonios y escritos. Ahora cambio de sacerdote que me guía. Ahora voy a citar en gran medida a varios autores, pero sobre todo al padre Stephen Rossetti, que fue durante 12 años exorcista en la arquidiócesis de Washington, en un centro llamado San Miguel, un centro para la renovación espiritual, que es una organización católica no lucrativa que hace oración con personas que sufren padecimientos espirituales, depresión, tristeza súbita y sin causas aparentes, obsesiones y en general todos los tipos de fenómenos que estuvimos revisando en la sesión pasada. Y que es un sacerdote dirigido especialmente o entrenado primordialmente para hacer oración de sanación y de liberación. En su portal, vinculado a esta obra de el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, y bueno, qué mejor nombre que San Miguel, porque es justamente San Miguel el que en esa fragorosa batalla que ocurre en el Evo, en un tiempo y en un lugar que es imposible determinar con mediciones astronómicas, por eso se llama que ocurrió en el Evo, se enfrentaron dos fuerzas inmensamente poderosas, la de San Miguel y la de Lucifer, con el resultado ya de todos conocido, pero que no evita de todas maneras que estos seres derrotados anden por ahí literalmente haciendo diabluras. Primero voy a hacer una enunciación en general de los fenómenos que pueden ser confundidos entre sí. Fenómenos que pueden ser a la vez infestaciones o molestias demoníacas, pero que por otro lado pueden ser vistas como afectaciones espirituales o afectaciones estrictamente psiquiátricas o psicológicas, y que el demonio aprovecha y engrandece o las agudiza. Y tenemos, por ejemplo, la baja autoestima, los pensamientos depresivos, las ideas desagradables y repetitivas en forma obsesiva, la ansiedad, que es el componente psicofísico de la angustia, y la angustia es el componente espiritual o psicológico de la ansiedad. De tal manera que ansiedad y angustia suelen ir juntas, pero hay que saber distinguir. La persona que tiene ansiedad respira con dificultad, le da taquicardia, no se está quieta en un lugar, tiene insomnio, da vueltas y vueltas en la cama y no encuentra la manera de relajarse. Todo eso es el componente fisiológico de la angustia. Y hay personas que también tienen o tenemos angustia sin componente fisiológico, es decir, sin taquicardia, sin insomnio y sin otras manifestaciones físicas como las manchas en la piel, o literalmente que los pelos se paren de punta, o la vista borrosa, o cosas muy visibles que ocurren generalmente en la ansiedad,
Hay personas que sufren altos niveles de angustia con bajo o ningún nivel de ansiedad. Las ideas, ya dije, perdón, me brinco a miedo extremo o pánico sin una causa lógica. Ataques, lo que se llama ataques de pánico o ataques de miedo. El no saber manejar las frustraciones, el no saber manejar la ira, y que muchas veces se traduce todo esto en algo que mencioné y repito como repaso de la sesión pasada: mensajes demoníacos o mensajes autogenerados en el propio inconsciente o a partir de experiencias personales muy dolorosas, en donde la persona se dice a sí misma: soy una persona terrible, no hay esperanza para mí, a Dios no le importo, esta tortura nunca va a terminar, me voy a ir al infierno, me quisiera morir, quisiera matar, quisiera desaparecer, y pensamientos similares. Comenzando ya más vigorosamente el desarrollo de esta sesión, nos platica el padre Rossetti que todas estas obsesiones demoníacas que acabo de mencionar son doblemente peligrosas, porque Satanás puede ocultarse detrás de las debilidades psíquicas de la persona. Las personas no se dan cuenta de la fuente demoníaca, y así se refuerza en ellos la certeza de que su desdicha es irremediable. Y en ese momento, dice el padre Rossetti, corren el peligro de hundirse aún más en la desesperación, que es el estado de ánimo al cual nos quiere llevar con relativa frecuencia o intensidad el demonio. ¿Y por qué quiere el demonio que estemos en el colmo de la tristeza y la desesperación? Que tiene una palabra muy clásica para referirnos a ella. Esta palabra no es angustia, no es ansiedad, no es insomnio. Esta palabra no es desesperación, es peor que todo eso junto. Y se llama desolación. La desolación. Hay un pasaje apocalíptico terrorífico que se llama así: la desolación abominable o la abominación desoladora. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el demonio va a tener el permiso, vamos a decirlo así, de Dios, de que se suspenda en toda la tierra la celebración de la Eucaristía. En el momento en el cual en la tierra se suspenda la misa, entendido el término misa por su parte esencial, que es la transubstanciación, o sea, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en ese momento comienza el Apocalipsis. Comenzará el Apocalipsis. Esto quiere decir que el tiempo del Apocalipsis se puede retrasar. ¿Cuántos años o siglos? No lo sé, pero es retrasable en sí mismo. Y solamente cuando se dé la abominable desolación o la desolación de la abominación, vendrá el anticristo, y después de un periodo breve, algunos autores dicen que 3 años y medio, otros dicen que no se puede convertir ese periodo en un tiempo astronómicamente visto, y que será un tiempo acortado en atención a que los justos incluso no sean derrotados por la desolación. Vendrá a juzgar a vivos y muertos nuestro Señor Jesucristo. Mientras esto ocurre, corremos el riesgo de hundirnos en la desolación. ¿Cuándo? Una de 3. Y de estas 3, sobre todo, una de 2.
La desolación se puede presentar cuando estamos enfrentando y no hemos podido derrotar, no hemos podido sanar, no hemos podido vencer un fenómeno estrictamente neurótico, o psicótico, o psicopático. Hemos recurrido a remedios caseros, hemos recurrido a hierberos, hemos recurrido a psiquiatras afamados, a psicólogos, conductistas o psicólogos católicos o psicólogos posmodernos. Hemos recurrido a los consejos de la abuela o de la sabia tía que ha logrado tener una vida longeva, productiva y virtuosa. Y de todas maneras, el mal psíquico permanece. Esta permanencia del mal psíquico nos puede llevar a la desolación. Pero, atención, aquí empieza la diferenciación entre la desolación como un mal psíquico y la desolación como una inducción satánica. En la desolación como fenómeno estrictamente psicológico, la persona alcanza a evitar la toma de decisiones terminales y catastróficas, como el suicidio, como el asesinato, como una ruptura de una relación interpersonal valiosa, muy valiosa, como puede ser el matrimonio, incluso 30 o 40 años después de casados, ¿sí? En la desolación como fenómeno psíquico, la persona todavía tiene libre albedrío para detenerse del mal paso que el demonio quiere obligarte a dar. ¿Cuándo es un fenómeno inducido por el demonio? Cuando, pudiendo detenerlo a escala de decisión, cuando puedes evitar un mal mayor y admites el mal menor en comparación al mal mayor, que es continuar con tu estado de ánimo desastroso, pero sin tomar decisiones terminales, entonces podemos hablar de una tentación. ¿Por qué? Porque no se pierde el libre albedrío. Y al no perder el libre albedrío, estás en posibilidad de manejar tu mal, por un lado, y por el otro de rechazar la tentación demoníaca, si es que ese mal es una tentación demoníaca. No tomas decisiones malignas, no tomas decisiones autodestructivas, no tomas decisiones de ruptura irreversible. Mantienes un dejo, una lucecita de esperanza. Y entonces no te vas, no rompes, no matas, no robas, no mientes, no asesinas, no te suicidas y la lucha continúa. Si la lucha continúa y estás haciendo uso de tu libre albedrío, aquí debo hacer la primera gran advertencia. Más bien, las primeras dos grandes advertencias. La primera es que la gracia supone la naturaleza. ¿Esto qué significa? Significa que para que tú seas apto para recibir la gracia de Dios, la gracia sacramental, de la confesión, de la Eucaristía, tienes que tener todavía uso de tu libre albedrío para decirle a Dios sí, o lo contrario, para decirle al demonio sí. De tal manera que la decisión final depende de ti. Me apoyo en una frase que ya he dicho alguna vez, pero que en estos momentos cobra singular fortaleza y singular oportunidad para decirla, y que es de la pluma y de la inteligencia del máximo genio católico de la cristiandad a lo largo de 20 siglos,
y me refiero a Santo Tomás de Aquino, cuando escribe: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Eso no quiere decir que la causa formal, ¿sí?, de la salvación sea estrictamente tu libertad, sino que es la causa facilitadora o permisiva. Y en el momento en el cual tú, con un pálido libre albedrío, con un libre albedrío vacilante, tenue, tal vez ambivalente, le dices a Dios: sí, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, con mi vida, con la vida de los que amo. En esos momentos que tú estás disponiendo favorablemente tu naturaleza, Dios te va a ayudar indefectiblemente, absolutamente cierta, que llegará la gracia de Dios en tu auxilio. ¿Cuándo es cuando la gracia no llega? Cuando tú libremente la rechazas. Cuando tú, haciendo uso del resquicio de libertad que te queda, prefieres el mal mayor, porque subjetivamente lo estás considerando como un bien, cosa que hace el suicida. Algunos de ustedes tienen un familiar, lo sé porque estoy leyendo sus nombres, recuerdo algunos casos de los aquí presentes que tienen una hija adolescente o un joven de entre 20 y 30 años que ha manifestado a su familia ideas suicidas. ¿Cuánto beneficio les harían el que pudieran transmitirles este mensaje que acabo de dar? A pesar de lo mal que te sientas, a pesar de la desolación que se apodera de ti, Dios espera que le digas: sí, hazlo, te acompaño. Vamos al Santísimo, vamos a misa, vamos a rezar el rosario, vamos a que te confieses, vamos a pedir el auxilio de Dios, porque todavía tienes la naturaleza humana propicia para que la gracia actúe. Aquí entro en un terreno mucho resbaloso, y es que así como tú puedes acrecentar tu estado de gracia, o incluso puedes consolidarlo, también puedes hacer lo contrario, libremente. Es un ejemplo, es una analogía. Extiéndala a la multitud de ocasiones en las cuales esta analogía o circunstancias se puede extender y aplicar. Es el caso de la persona que bebe, que se emborracha para perder el sentido, para dejar de sufrir, para aniquilar lo que siente. A pesar de que sepa que cuando despierte de la borrachera, podrá decir: Dios santo, si en la borrachera te ofendí, Señor, en la cruda me sales debiendo. Que es un dicho muy popular entre los alcohólicos, que no se han redimido, por supuesto. ¿Por qué no se han redimido? Probablemente, en la gran mayoría de los casos, no porque no hayan podido, sino porque no han querido recurrir a la gracia. ¿Desde dónde? Desde su naturaleza humana, que todavía puede decirle sí a Dios. Ah, pero qué trágico. Todavía le puede decir no. De tal manera que aquella famosa expresión que nos decían nuestras nanas, yo me acuerdo mucho de cuando era niño, y que una vez tuvo una dificultad seria con mi papá porque la corrigió. Mi nana me decía: es que te va a llevar el diablo.
Y en una de tantas veces que la escucha mi papá y le dijo, no, doña Lala, el diablo no se puede llevar a nadie, a menos que quiera irse acompañándolo. O sea, eso del diablo te va a llevar es un mito de nuestra idiosincrasia. Para que el diablo te pueda, entre comillas, llevar, tienes que decirle sí formalmente al demonio y no formalmente a Dios. De otra manera, el demonio no puede contigo. Porque Dios no va a permitir jamás que una tentación sea tan poderosa que no la puedas vencer. Desde tu naturaleza, más el auxilio de la gracia. Claro, puede darse el pecado de soberbia. Yo solito puedo. No tengo por qué recurrir a un Dios que además me ha abandonado. No tengo por qué recurrir a un Dios que además no entiendo sus designios. Yo solo puedo derrotar al mal. Falso. Es un tremendo pecado de soberbia. Muy propio de una persona, de un grupo de personas que sufren una patología que se llama personalidad paranoide. El paranoide se siente omnipotente. El paranoide siente que él siempre tiene la razón y que invariablemente todos los demás están equivocados. El paranoide es el que siente que no necesita de Dios. Es el que nunca realizará un acto de humildad, un acto de entrega, un acto de ofrenda, de donación de sí mismo. Claro, podemos saber, por fe, por dogma de fe incluso, que Dios nunca va a tomar la iniciativa para abandonar un alma, para abandonar a una persona a su suerte. Porque es dogma de fe el saber y el aceptar que Dios mantiene una actitud que se llama voluntad salvífica permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere la condenación de nadie. Vamos, imaginen en este momento al peor sujeto malnacido, que muy probablemente viva en México y ocupe el Palacio Nacional. Pues ni siquiera de él quiere Dios la muerte. Quiere su conversión. Quiere que oremos por él. No quiere que olvidemos sus fechorías. No, porque eso no implica el perdón. Quiere que al menos no le deseemos el mal. Y que en el fondo de nuestra alma le deseemos el bien de la conversión. Él no lo va a abandonar en el sentido de cuando una persona por iniciativa propia rompe con otra y se va para siempre. Porque Dios es eternamente siempre fiel. Siempre fiel. Semper fidelis. Además, por si fuera poco, el alma humana tiene una madre, que es la enorme ventaja del católico sobre el protestante. Y aunque se oiga muy feo, hay que decirlo. Los católicos sí tenemos madre. Entonces, cuando la buscamos a ella, y esto lo han dicho muchos papas, ad Jesum per Mariam, a Jesús por la Virgen María, porque ella es la corredentora del género humano y la dispensadora de todas las gracias. Quien recurre a ella lo hará de tal manera que va a demostrar que es nuestra madre. Y entonces la persona en esta primera posibilidad, en donde la desolación es un mal psíquico, que puede estar inducido incluso por el demonio, pero que tiene una base psicodinámica, una base incluso neurológica, un fundamento en la estructura de personalidad y en la historia de ese sujeto. Mientras haya un
una lucecita de libre albedrío, la persona puede recurrir a la Virgen, a la gracia y salvarse. Salvarse en un doble sentido. Evitará el suicidio, podrá salir probablemente de su depresión, pero no solo. Él solito no podrá. Siempre, invariablemente, a las personas que llegan a este estado, y conozco muchísimas, les digo, les pregunto, ¿cuánto hace que no escuchas misa? ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto hace que no comulgas? ¿Cuánto hace que no rezas el rosario? No, bueno, la inmensa mayoría de las personas a las que les pregunto esto suelen decirme años enteros. Y cuando la persona tiene años enteros de abandono de las líneas, de los caminos, de los rieles que lo pueden llevar a la salvación, tanto en esta vida como en la otra, qué difícil es que regrese. Qué difícil es que vuelva sobre sus pasos, desande lo caminado y decida regresar al refugio imbatible, al refugio dentro del cual todos cabemos, invariablemente. La gracia de Dios a través de María. Ahora, reconozco y sigo siendo fiel a lo que decía en mi invitación a la sesión de hoy. Hay que aprender a diferenciar entre el fenómeno estrictamente diabólico y el fenómeno estrictamente psicológico o psiquiátrico. En el fenómeno gravemente psiquiátrico es posible, incluso es probable, que se haya perdido el libre albedrío. Es decir, que el suicidio, por ejemplo, o en menor grado, la depresión endógena mayor o profunda, o las obsesiones recurrentes que molestan y molestan y molestan y no dejan a la persona en paz, puede ser que no sea esencialmente una tentación. Puede ser que sea estrictamente un fenómeno psíquico. ¿Cuándo vamos a encontrarnos en presencia de un fenómeno psíquico? Bueno, pues vamos a encontrarnos ante un fenómeno psíquico cuando el hecho de recurrir a lo que recurre la persona que conserva su libre albedrío y vence y sale del asunto, sale del embrollo. En el caso del fenómeno psíquico grave, la persona no sale de él. ¿Por qué? Porque no puede salir de él. No es porque no quiera. Es porque no puede. Voy a poner un ejemplo, que además de ejemplo es un caso real, de cuándo puede darse el caso de personas que por más que recen, por más que comulguen, por más que se confiesen, por más que vayan al Santísimo, por más que vayan a rodilla pelona hasta la Virgen, hasta la Basílica de Guadalupe, recorriendo toda la calzada de rodillas, y no salen de su depresión, y no salen de su desolación, hay que recurrir a la letra A del abecedario. O como decíamos antiguamente, a la O por lo redondo. Hay que volver a lo básico. Y es tremendamente real que nos podemos enfrentar a algo tan simple, pero tan espantoso, como la carencia de litio. ¿Sí? La carencia de litio en el sistema reticular ascendente del cerebro. Probablemente la neurofisiología de esa persona no le permite, porque tiene esa carencia, ese mal funcionamiento,
probablemente no es apto su sistema nervioso para procesar a partir de la comida, a partir de los vegetales, de los minerales, de las proteínas que consume. No le permite su sistema neuroendocrino procesar, asimilar y mandar al lugar adecuado las sales de litio que le van a permitir a un ser humano normal mantenerse en una conducta levemente oscilatoria, nunca maníaca y nunca depresiva. Hay que entender esto, que las fluctuaciones extremas de una persona pueden no tener absolutamente nada que ver con lo demoníaco. Incluso el libre albedrío se ha perdido. La persona no puede. Es como si pretendiéramos que una persona coja, que tiene solo una pierna, lo pusiéramos a competir en las Olimpiadas contra Usain Bolt, que corre los 100 metros en 9 segundos y fracción. Poquito menos de 10. Así de absurdo sería. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que ir a la causa raíz. Y la causa raíz no es una infestación, una acción, un hostigamiento, una tentación demoníaca. No. Es un fenómeno neurofisiológico que además se puede diagnosticar con análisis clínicos adecuados. ¿Cuántas personas hay en estos momentos en el planeta sufriendo una depresión endógena mayor y que no conocen esto que estoy explicando? Se van a ir de espaldas. Cuando menos el 20% de la población está en una situación de estas. El 20% de la población mundial. Por eso a este tipo de depresiones se les llama el azote del siglo XXI. Ya desde el siglo XX se decía, la depresión endógena mayor es la enfermedad del siglo XX. Bueno, pues ya 23 años adentrados en el XXI y sigue siendo una brutal realidad. Entonces, si has recurrido a todo, excepto a que te revise un médico endocrinológico, un endocrinologista, un endocrinólogo, que te revise un especialista en nutrición, que te hagan un electroencefalograma o un mapeo cerebral, que revisen tu química sanguínea. Si sigues deprimida a pesar de tus esfuerzos espirituales por salir de ahí y no lo puedes hacer, recurre a la O por lo redondo, a la medicina clásica, que te va a decir, señora, señorita, caballero, chamaco, lo que necesitas es sales de litio, risperidona, risperdal. Lo que necesitas es una alimentación rica en sales de litio. Por ejemplo, el brócoli tiene mucha capacidad para generar ese tipo de sustancias en el cuerpo. Las acelgas, las espinacas tienen mucho hierro y facilitan la absorción de litio. Claro, estoy hablando de manera muy general. Para que la solución sea real, se necesita un nutriólogo, no nada más un psicólogo. Un nutriólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo trabajando en equipo, porque ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu salud mental? ¿Cuánto vale la paz y la armonía en la que puedas vivir con las personas que amas o que te aman aunque tú no las ames? De ahí la enorme importancia entonces de aprender a diferenciar cuando tenemos un fenómeno estrictamente espiritual, un fenómeno estrictamente psicobiológico o un fenómeno mixto, en donde se da tanto la afectación espiritual
como el problema neuroendocrino fisiológico, del cual se vale el demonio para finalmente arrancarte el sí que él quiere, para que te vayas con él, para que renuncies al amor de Dios, para que renuncies a hacer el bien, para que renuncies a tu misión, que es salvar tu alma, y te entregues voluntariamente, aunque sea con el poco resquicio de libertad que te queda, en las garras de nuestro enemigo. Todo esto es maravillosamente importante. Ahora vamos a dividir las afectaciones psicológicas en 3 grandes grupos. Los voy a enunciar a reserva de que sigamos profundizando en esto en nuestra sesión de lunes próximo. El primer gran grupo de afectaciones psicológicas se llaman neurosis. Las neurosis. El segundo gran grupo de afectaciones psicológicas se llama psicosis, las cuales se dividen en 2 grandes grupos: la psicosis de origen orgánico y la psicosis de origen psicológico, de origen anímico. Y un tercer gran grupo son las enfermedades que sufre lo que se llama personalidades psicopáticas. Bien, nos regresamos al primer grupo. En el grupo de las neurosis, bueno, antes no resisto la tentación de contarles un chiste, pero que es un chiste muy didáctico, que nos va a servir mucho para entender la diferencia entre psicosis y neurosis. Es un dicho entre psicólogos, es un chiste entre psicólogos que dice así: el neurótico es el que construye castillos en el aire. El psicótico es el que los habita. Y llega el psiquiatra y cobra la renta. Buenísimo. Sí, porque es verdad. El neurótico construye castillos en el aire. Un ejemplo de la construcción de castillos en el aire es que tengo que seguir jugando. El sujeto está en una partida de póker, el sujeto está frente a una máquina de bingo y dice: es que me late que la próxima jugada me llevo el premio mayor. Bueno, eso es construir un castillo en el aire. No es cierto, puede no suceder. La moneda está en el aire. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y además yo le diría: oye, todos los casinos de la tierra tienen una ley que dice así: la casa nunca pierde. Nunca. O sea, al final del corte de caja de cada día, el casino gana. Eso quiere decir que la mayor parte de los clientes pierden. Porque si fuera al revés, si la mayor parte de los clientes ganaran, el casino tendría que cerrar, porque se quedaría sin dinero. Hasta para pagar el agua o la renta o el teléfono o la luz. La casa siempre gana. Eso es una realidad que el neurótico no cambia. Y sigue pensando que la próxima vez es la buena. Y vuelve a jugar. Y vuelve a jugar. Y desarrolla lo que se llama una ludopatía, que lo puede llevar a situaciones que prefiero no narrarles, de lo espantosas que son. En la neurosis la persona se da cuenta de que se puede detener. Todavía el ludópata se puede detener, si quiere. Y va a usar su libre albedrío para recurrir a las fuerzas sobrenaturales y poderse detener del alcoholismo, de la ludopatía, de la ira, de la violencia, del adulterio, de la pornografía,
de la infidelidad múltiple hacia su pareja, el neurótico sabe en el fondo de sí que todavía se puede detener. Todavía tiene libertad, todavía tiene libre albedrío. A él yo le digo, córrele, córrele, vete a buscar el auxilio sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia entre el neurótico y el psicótico? Pues como lo dice el dicho, el psicótico habita el palacio que el neurótico construyó. Es decir, el psicótico vive fuera de la realidad. Y al vivir fuera de la realidad, ha perdido su libre albedrío. Ya no es responsable por sus acciones. Si comete un asesinato, si comete algo muy ilegal y muy terrible, y es subpsicótico, un buen juez, un juez justo, con un jurado justo y conocedor del asunto, lo va a declarar con una palabra que apréndanse todos: inimputable. ¿Qué significa inimputable? Significa que no le podemos imputar el delito que cometió, porque en realidad, aunque sea él el autor material del delito, no fue libre para cometerlo, por grave que sea. En este caso estamos en presencia de una psicosis. Teóricamente, cada uno de nosotros puede tener en casa o en el grupo familiar cercano o en el grupo familiar remoto algunos neuróticos y uno que otro psicótico. Hay que saber distinguir. Y desde luego, bueno, pues las personas que en un momento dado quisieran aprender a distinguir o quisieran recurrir a un tratamiento, a una terapia más individual, no tengo que repetirlo. Siempre estaré a sus órdenes. Y el último grupo sobre el cual también vamos a profundizar en sesiones próximas es el de las personalidades psicopáticas. Buscando hacer el máximo bien posible en el menor tiempo posible, voy a recorrer la pantalla en búsqueda de algunos rostros. Sí, ya los vi. Y me voy a dirigir a ustedes, señoritas, señoras, sobre todo mujeres, que todavía ingenuamente, torpemente, ilusamente esperan que su marido narcisista, que su marido psicopático, sobre todo narcisista, cambie, se convierta, se regenere, se dé cuenta del mal que hace. No, eso no va a ocurrir nunca. Nunca. Como dicen los rancheros, ni yendo a bailar a Chalma. No hay medio humano ni divino posible para que un psicópata deje de serlo. Ahí aplica un dicho terrible: genio y figura hasta la sepultura. Por fortuna no son muchos. Ay, pero de que los hay, los hay. Y yo sé que algunas de ustedes, sobre todo damas, han tenido cerca de su persona a un psicópata. Les diré el título de una película que me encantó: Corre, Lola, corre, y corre sin parar, hasta que te vuelvas inalcanzable por ese sujeto cruel, insensible, inhumano, vengativo, narcisista, egocéntrico, mentiroso, que te hizo la vida desdichada y que te está prometiendo que ya cambió. No caigas en su red, por Dios. Te lo suplico, no regreses al infierno. ¿Ya te libraste? Sigue libre. Si crees que no puedes solita, yo te echo la mano, pero no regreses con él, por favor, por piedad contigo misma. Bien, con eso terminamos nuestra exposición de hoy y pasamos, como siempre,
a la siguiente sección.